Con respecto a la gráfica de funciones, vamos a estar interesados principalmente en conocer características de las gráficas, características como cuáles, el comportamiento, primero que nada el comportamiento. Segundo, vamos a querer conocer algunos datos específicos como puntos de corte con los ejes. Tercero, vamos a querer hablar de lo que serán las asíntotas. Serán las asíntotas. Y la idea es que con esto vamos a poder hacer un muy buen bosquejo de una gráfica. Un buen bosquejo de una gráfica. Entonces vamos a empezar aquí en GeoGebra conociendo algunas familias de funciones. Aprovechando que tenemos GeoGebra, entonces vamos a poder graficar algunas familias de funciones. Y vamos a empezar graficando funciones potencia. Funciones de la forma f de x igual a x a la n. Estas se conocen como funciones potencia. Entonces, vamos a hacer una descripción de lo que son estas funciones de acuerdo al exponente. Bien, entonces vamos a empezar recorriendo los números enteros y vamos a ir dividiendo esto en categorías. Primera categoría, ¿qué pasa cuando n es par positivo? Cuando n es un número par positivo, entonces vamos a graficar en GeoGebra. Si n es un número par positivo, es decir, cuando n vale 2, n vale 4, n vale 6, etc. Entonces quiero que acá en la parte de abajo, donde dice entrada, ahí en GeoGebra, acá en esta parte dice entrada, ahí vamos a oprimir, vamos a cliquear ahí, y ahora el cursor queda dentro de esa franja. Allí vamos a escribir simplemente y igual a x al cuadrado. Identifiquen cómo sacar este símbolo en su computador o bueno, en su dispositivo. Este símbolo en lo que es el computador se activa. ¿Cómo se escribe? Lo escribe uno así, x, este símbolo al cuadrado. Este símbolo, por ejemplo, en mi computador, se activa con el ALGR, el que está en la parte derecha de la barra espaciadora, y con la tecla que está al lado derecho de la ñ. Tienen que mirar que en su teclado aparezca algo de este estilo. Si están, digamos, en un dispositivo móvil, entonces ahí en la parte de los símbolos, cuando oprimen dos veces la parte de los símbolos, entonces ahí los pueden activar. ¿Bien? Cuando oprimen la parte de los números y luego la parte de más símbolos, ahí lo pueden activar. Está más o menos en la zona medio al lado del botoncito de lo que son los grados. Bien, entonces así lo vamos a ir escribiendo. Tenemos aquí y igual a x al cuadrado. Es una parábola de este estilo. Ahora vamos a ir dibujando más funciones, porque quiero ver cómo es el comportamiento de todas las funciones que tienen esta misma característica, ser una función potencia con exponente par positivo. Entonces y igual a x ahora elevado a la 4. Bien. Y ahí tenemos esa otra función. Profe, ¿era álgebra con qué? La tecla que está al lado derecho de la ñ. A ver, por ejemplo, en esa tecla que está al lado derecho de la ñ en mi computador,
aparece la tecla de esta manera. Aparece acá el corchete que va cerrando, aparece la llave, perdón, el corchete que va abriendo, la llave que va abriendo y acá aparece este símbolo. Es posible que en su computadora aparezca junto con otra, es decir, en otra de esas teclas que quedan ahí cerca al Enter y al lado del Shift, por ese lado. Entonces miren en cuál aparece precisamente este símbolo. Lo más probable es que se active con ALGR. Sí, profe. Pues a mí me dio sin necesidad de fichar al GR, pero pues sí Bueno, es la misma tecla. entonces eso depende, depende del teclado, ¿no? Porque a veces puede ser que la tecla aparezca en otro lugar y puede ser que no se active con ALGR, sino con Shift o con otra de esas. Por lo general, cuando ustedes oprimen o activan esa tecla, no aparece, no aparece tan pronto uno la oprime. Es decir, por ejemplo, yo voy a escribir aquí y igual a x elevado a la 6. Aquí en este momento ya activé esa tecla, pero no aparece nada. ¿Cuándo aparece? Cuando oprimo el 6. Ahí aparece inmediatamente. ¿Sí? Entonces, no aparece tan pronto la activamos, sino cuando ya damos enter. Bueno, quiero que miremos entonces todo este conjunto de funciones. Vamos a ir haciendo entonces una categorización aquí. Voy a borrar aquí todos estos dibujos. Entonces, estamos empezando aquí con las funciones potencia. Funciones potencia, y en estas funciones potencia, que son de la forma f de x igual a x a la n, comenzamos entonces con n par positivo. ¿Cómo son todas esas funciones? Como estamos viendo allí en el GeoGebra, todas esas funciones tienen el siguiente comportamiento. Acá vamos a ir, bueno, esto será 1, por acá tenemos menos 1, por acá tenemos 1. Por ejemplo, x al cuadrado es de esta manera. Pero si ustedes observan, ¿qué ocurre con, por ejemplo, x a la 4, que es la que está en verde? Voy a hacer aquí un zoom. ¿Qué ocurre con x a la 4, la que está en verde, cuando me encuentro en el intervalo de 0 a 1? ¿Está por arriba o por abajo de x al cuadrado? X al cuadrado es la que está en negro. Por arriba. En el intervalo de 0 a 1. Por debajo, profe. Está por debajo, ¿verdad? Está por debajo. La verde está por debajo de la negra. Y la roja, que es x a la 6, está por debajo de la verde y de la negra, ¿verdad? Ahí podemos observar que esa roja está por debajo de las otras dos. Es decir, que en el intervalo de 0 a 1, esa función se pega más al eje, se hace más junta al eje. Pero tan pronto parte de este punto, del punto 1,1, por ejemplo, la verde crece más rápido que la negra, es decir, está por arriba. Y la roja crece más rápido que la verde. En este intervalo de menos 1 a 1, entre mayor es la potencia, más cercano está al eje. Pero una vez supera la barrera, la altura 1, crece mucho más rápido. Eso podemos identificarlo aquí en estas gráficas. También es importante reconocer, aquí vamos a poner esto es x al cuadrado, vamos a poner solamente 2. Importante reconocer este comportamiento, que todas estas curvas pasan por el punto 1,1. Acá entonces se ajusta más al eje. Y aquí en el punto
en el punto menos 1,1 crece también más rápido. A ver, esta sería, por ejemplo, algo como x a la 4. Cuando hablamos del comportamiento de estas funciones, queremos resaltar precisamente esa forma que tiene. ¿Bien? Es decir, si ahora en adelante eh, queremos trabajar con una función potencia de grado par, no vamos a pensar en otro comportamiento que no sea algo así parecido a una parábola. Cuando uno hace que la potencia crezca bastante, a ver, vamos a ver qué alcanza a dibujar GeoGebra. Voy a poner x elevado a la 20. Quiero que vean x elevado a la 20. Voy a quitar x a la 6 y x al cuadrado. Miren cómo cambia x a la 20 en comparación con x al cuadrado. En comparación con x al cuadrado. Y si nosotros seguimos aumentando, esto va a terminar pareciendo una sección ahí medio rectangular, ¿sí? Es decir, en la parte de abajo podríamos llegar a ver casi que unos ángulos rectos. Voy a poner x a la 100. Ahí está x a la 100. Y voy a quitar x a la 20. Observen, cuando uno ve esto así, incluso podría pensar que estos son dos rectas verticales, que son rectas paralelas, pero de hecho no lo son, ¿sí? Lo que pasa es que ahí crecen muy, muy rápido. Observen la forma que se ve acá. Lo que les decía, incluso parece que acá tuviera como una parte de un rectángulo, parece que tuviera ángulos rectos. Pero de hecho esto no es así. ¿Cómo se puede apreciar esto de una mejor manera? Vamos a cambiar la escala. ¿Cómo se hace para cambiar la escala en GeoGebra? Entonces ubico el cursor, por ejemplo, en los números de la cuadrícula y acá oprimo clic derecho. Y acá en esta parte dice eje X, dos puntos, eje Y. Eje X, dos puntos, eje Y. Y acá cambio la escala. Lo primero que voy a poner es el eje X y lo segundo que está ahí escrito es el eje Y. Por ejemplo, si yo pongo de 1 a 10, quiere decir que por cada unidad en el eje X vamos a tener 10 unidades en el eje Y. Observen, ahí parece que se hubiese estirado en la parte del eje X, pero lo que les digo. Miren lo que les decía hace un momento. Por cada unidad del eje X tengo 10 unidades del eje Y. ¿Sí lo observan? Tengo un cuadrito para acá, un cuadrito para acá, pero en un eje representa 10 unidades y en el otro representa una unidad. Vamos a mirar entonces ahora otra escala. Por ejemplo, vamos a poner la escala de 1 a 500. Y bueno, en esta escala de 1 a 500 ya se puede apreciar un poco mejor que esto no es una recta, ¿verdad? Que no son rectas verticales. Se puede apreciar de una mejor manera el hecho de que es curva. Entonces, aunque nosotros podamos ver algo en la gráfica, lo más importante es lo que podamos entender de la misma. Por ejemplo, si yo les pusiera algo así como en el examen, como bueno, la gráfica de y igual a x a la 100 consiste en dos rectas paralelas verticales en -1 y 1. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, ¿verdad? Por eso es importante entonces conocer estas funciones, para más adelante, así yo gráficamente pueda ver algo que me llegue a engañar. Así yo acá vea que son dos rectas paralelas, por la forma que tiene la función, ya debemos poder entender y reconocer que es una curva parecida a una parábola, solamente que por el hecho, por la forma que tiene, ¿cierto? Por la forma que tiene el mismo exponente, aquí en el intervalo de -1 a 1, la curva se ha acercado mucho al eje, y a partir de 1, de esta altura 1, crece muy, muy rápido. Crece tan rápido que, por ejemplo, solamente en tal vez 2 décimas o incluso en menos de una décima en el eje X,
acá puede crecer miles y miles y miles, incluso millones, ¿sí? Crece muy rápido. Pero ese es el comportamiento que tienen estas funciones potencia. Todas son curvas de este estilo. Ahora, vamos a ir con las que son de la forma x a la n, pero ahora 2, cuando n es impar positivo. Cuando n es impar positivo. Entonces, si n es impar positivo, vamos a ir dibujando algunas. Ir borrando estas que están aquí. Por ejemplo, si ustedes quisieran editar alguna de estas que ya tenemos escrita, acá a la parte izquierda, entonces acá puedo dar simplemente doble clic y ahí aparece para editar. Por ejemplo, ese cuadrado lo puedo borrar y quiero empezar con y igual a x. Ahí le di enter. ¿Y por qué no se mostró? Porque aquí aparece un botón. Si observan, aparece un botoncito en el cual puedo activar la visión de las funciones. Vamos a editar entonces las que están aquí en la izquierda. Y vamos a ir activándolas para verlas. Entonces observen. Quiero x a la n cuando n es impar. Entonces, cuando n vale 1, tengo la función y igual a x. Vamos a ir dibujándola. Esta función es una función que de hecho cobra importancia por el uso que le daremos geométricamente. A ver, tenemos esta función. Tenemos y igual a x. En adelante la conoceremos como la recta identidad. La recta identidad en adelante. Bien. Tiene este comportamiento. Por lo demás, si nosotros vemos, ahora vamos a dibujar, por ejemplo, x al cubo, que es el siguiente impar. Vamos a ir mostrando, bueno, a construirlas y luego las mostramos. X al cubo, x a la 5. Vamos acá a poner x a la 21. Y vamos a poner por aquí x a la 99. Impares, potencias impares. Entonces, ¿qué pasa con estas potencias? Veamos x al cubo. La gráfica de x al cubo es como se muestra en pantalla. Tiene este comportamiento. Tiene este comportamiento. Veamos, voy a ampliar acá un poco porque me interesa ver el comportamiento en el intervalo de -1 a 1. Veamos x a la 5. ¿Qué creen que pasa con x a la 5 en el intervalo de -1 a 1? Vayan dibujándolo y me dicen ustedes qué pasa con en el intervalo de -1 a 1 con x a la 5. A ver, oye, no. ¿Sí lo están haciendo, muchachos? Sí, señor profe, parece como, pues, no sé cómo explicarle, como que es más delgada que x al cubo, digámoslo así. O sea, más. Bueno, con respecto a x al cubo, se hace más cercano al eje x en el intervalo de -1 a 1. ¿Sí? Observe, se hace un poco más cercano al eje x, se acerca más al eje x, ¿sí? Pero cuando supera nuevamente la barrera del 1, crece más rápido y acá en esta parte también cambia más rápido. Veamos x a la 21. ¿Qué ocurre?
tiene también ese comportamiento. Voy a ir borrando x a la 5 para ir comparando con x al cubo. Observen x a la 21 nuevamente se ajusta mucho más al eje en el intervalo de menos 1 a 1 y luego tiene ese crecimiento más rápido, ese comportamiento más diferenciado. Al punto que, por ejemplo, si graficamos x a la 99, esto parece que fuera un escalón, ¿no? Parece que fuera algo de este estilo. Nuevamente como si tuviéramos ahí un par de rectas que fueran verticales, un tramo de recta que fuese horizontal, pero bueno, ya sabemos que esto no es así. Simplemente es por el exponente que estamos poniendo. Estamos dibujando aquí. Vamos a ver entonces. Aquí vamos a poner esto, digamos aquí esto es 1. Digamos que aquí esto es menos 1. Por lo tanto aquí menos 1. Entonces, la diferencia se hace con respecto a este punto. Esto y igual a x. Si nosotros graficamos, por ejemplo, la función x al cubo, la función x al cubo será algo de este estilo. Más o menos. Voy a ir poniéndole algunos nombres. Y igual a x al cubo. Y como la función y igual a x a la 5, se va a ajustar aquí mucho más al eje. Acá va a pasar por este punto también y crece mucho más rápido. ¿Sí? Esta es la función y igual a x a la 5. Acá lo propio, entonces se ajusta más al eje. Pasa por este punto y tiene un comportamiento así. Bien. Esto para las funciones que son de funciones potencia con exponente impar. Con exponente impar. Impar positivo. Ahora, ¿qué pasa con los impares y los pares pero negativos? Vamos a empezar entonces por n, siendo par negativo. Resulta que si n es par negativo, va a tener un comportamiento de la siguiente manera. Quiero que veamos la forma y acá vamos a poner entonces solamente una forma, solamente una gráfica para que tengamos la idea de cómo son las formas. ¿Cómo es el comportamiento? Entonces, a ver, vamos a editar esta y igual a f de x. Entonces acá vamos a escribir, y mucha atención cómo escribimos. Si yo, por ejemplo, activo nuevamente la tecla de exponente y pongo menos 2, observen que acá directamente lo escribió como x elevado a la menos 2, ¿sí? X elevado a la menos 2. Pero, por ejemplo, si ustedes digitan esto mismo en otro programa, pueden tener inconvenientes, porque el programa no lo va a entender así. Ya les voy a decir cómo escribirlo, que sería de una manera más adecuada de hecho. Por ejemplo, a ver, vamos a digitar este. Vamos a ponerle aquí. Elevado a la menos 99. Bueno, vamos a poner menos 98. Observe que también lo toma de una vez como el menos 98. Sin embargo, si usted, por ejemplo, en algún otro programa escribe como y igual x elevado a la menos 98, el programa lo va a entender así. Y igual a x, acá le pone un menos arriba, que de hecho no se lo va a entender, y pone acá un 98 como si estuviera multiplicando. De igual manera, si de pronto yo no quisiera escribir algo así negativo, sino quisiera escribir algo como y igual a x elevado a la 352. Y yo lo escribo así, el programa me lo va a entender como x a la 3 por 52. El problema, ¿cuál es? Que ese tipo de programas, y son varios los que trabajan de esta manera, ese tipo de programas solamente entiende que lo que va a ir en el exponente es el primer comando que usted escriba. GeoGebra trabaja bien en ese sentido,
Pero también por lo mismo, si usted, por ejemplo, quisiera escribir otra cosa, qué sé yo, si yo quisiera escribir y igual a x al cubo, no sé, vamos a poner por e a la x, algo así. ¿Cómo escribirlo? Entonces vamos a ver. Si yo, por ejemplo, escribo en GeoGebra y igual a x al cubo y pongo aquí seguido e a la x, veamos a ver el que entiende. Observe, en este caso lo entendió como yo lo quería. Pero ¿por qué en este caso sí lo entendió como yo lo quería y no lo entendió? Porque lo escribí todo de corrido, ¿no? Si ustedes ven cómo lo escribí x exponente 3e a la x. ¿Por qué lo escribió así y por qué no lo escribió como y igual a x elevado a 3e a la x? Que también podría haber sido otra opción, es decir, el 3e a la x todo en el exponente. Para evitar estas ambigüedades, de hecho la manera en la que estamos escribiendo aquí no es del todo correcta porque puede presentarse en problemas. Entonces, la forma correcta, y de hecho deberíamos acostumbrarnos a esto, sería escribir esto entre un corchete o entre un paréntesis, dependiendo del programa. Hay programas que también aceptan esto con paréntesis y hay otros que directamente dicen no, el paréntesis no es correcto. Lo correcto sería entre llaves, encerrar esto entre llaves. Entonces, por ejemplo, si vamos a editar esta, vamos a editar esta. Acá, ¿cómo sería esto? Sería x al cubo, ¿cierto? Acá entonces un espacio, un producto y e elevado a la x. Y ahora estaría, obviamente GeoGebra siguió escribiendo lo mismo porque él ya lo entendía de antes. Por ejemplo, este x a la 98. ¿Cómo deberíamos escribirlo correctamente? X elevado a la, y aquí abro llaves, ¿bien? Y ahí dentro de las llaves escribo menos 98. ¿Sí? Escribo menos 98. Él lo entiende así, pero lo importante es ver cómo lo está graficando. Ahorita vamos a mirar entonces otra herramienta computacional que podría ayudarnos y ver cómo lo entienden allí. Bien. No sé si ustedes en sus carreras más adelante vean algún curso de programación. ¿Sí ven algún curso de programación? ¿O no? ¿O no saben? Profesor, otra pregunta. ¿Se puede escribir de otra manera? Como el de menos 98 sería y igual a 1 sobre x elevado a la 98. Pero hay que tener también cuidado cómo lo escribe, si lo va a escribir así. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo también lo escribo, a ver, usted dice 1, estamos pensando en escribirlo en lenguaje de programación, ¿no? Sí, 1 dividido en x elevado a la 98. sí, X, señor. así, 98. Sí, señor. Algunos programas, si yo lo escribo así tal cual, me entiende esto. Y igual a 1 sobre x, todo elevado a la 98. Que bueno, para efectos prácticos y para efectos finales, aquí va a ser exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 a la 98 va a ser 1. Pero, por ejemplo, si acá en lugar de ser 1 fuera, no sé, 9, y acá fuera 9 también, ya cambia. Ya cambia. Y ya estaría incorrecto. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces también estos programas, cuando usted escribe el primer comando, seguido de una división, es decir, 9 dividido, en lo que va a dividir a 9 es en el primer comando, es decir, en x nomás. Y esto lo entiende como una expresión. Y luego lo eleva todo a la 98, que es como se podría entender aquí. Entonces, para evitar también eso, ¿cómo escribirlo? Entonces, escribirlo 9 dividido y acá un paréntesis, x a la 98. Y así, cuando vaya a dividir 9, ¿lo divide en quién? En todo esto. ¿Vale? Ah, listo, profesor, gracias.
Bueno, vamos a ver entonces algunas de estas gráficas. Por ejemplo, x elevado a la menos 2. Miren la forma que tiene. Se ajusta mucho a los ejes. Observe, se ajusta a los ejes, se acerca mucho a los ejes, al eje X, se acerca cuando va creciendo y al eje Y, ahí podemos ver que también se va acercando. Esto es x a la menos 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, con x? Vamos a poner aquí un x a la menos 4. X elevado a la menos 4. X elevado a la menos 4. Vamos a activarla. Ahí está. Tiene, si ustedes observan, tiene un comportamiento totalmente similar, por eso está dentro de la misma familia, el mismo caso, cuando tenemos potencias pares negativas. Pero vemos aquí que tiene cierto comportamiento, se acerca un poco más al eje después del 1 y antes del menos 1, y luego crece más rápido entre menos 1 y 1, ¿sí? Crece un poco más rápido. Pero lo que me interesa es que sepamos cómo es la forma de las curvas para esa familia. La forma de las curvas para esa familia, entonces, es de esta manera. Acá se acerca mucho al eje y aquí hace este estilo. Tiene más o menos esta forma. ¿Bien? Bueno, ahí sí pueden, pongan la que se acerca más al eje. Tienen esa forma, todas tienen esa forma. Cuarto. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos potencias impares negativas? A ver, y para esto, vamos a ir aquí. Les voy a mostrar si pueden abrir ahí el Google Chrome. Abran Chrome y escriban lo siguiente. Wolfram Alpha. Así como aparece en pantalla. Wolfram Alpha. Alpha ALPHA. Vamos a abrir entonces aquí Wolfram Alpha y a ver, Wolfram Alpha es una herramienta computacional muy buena, es una herramienta online. También tiene una aplicación, pero la aplicación sí es una aplicación de paga. Hay una versión gratis de la aplicación. Entonces, si les interesa, pueden descargar la aplicación, pueden buscar la aplicación. Y en Wolfram Alpha podemos encontrar varias cosas. A ver, por ejemplo, yo voy a escribir x, y igual a x elevado a la menos 3. Voy a escribirlo así, vamos a ver cómo me lo entiende. Observe, directamente me lo escribe como acá. Vamos a mirar entonces un poco de Wolfram Alpha, anótenlo por ahí en su cuaderno para que después puedan volverlo a buscar. Aquí, Wolfram Alpha, cuando uno ingresa alguna expresión, él directamente le arroja el input, que es la entrada. Es decir, ¿qué fue lo que usted ingresó? Si lo que usted ingresó no corresponde a lo que está aquí, entonces es porque debe escribirlo de otra manera. ¿Bien? Pero si sí corresponde, x a la menos 3 es 1 sobre x al cubo, entonces puede mirar qué es lo que le ofrece Wolfram Alpha. Aquí, por ejemplo, tiene algunas ventajas y otras son limitantes. Por ejemplo, él arroja mucha información. Yo escribí y igual a x a la menos 3, pero de hecho no le di ninguna instrucción. No le dije quiero la gráfica. No. También puedo hacerlo. Hay una forma de ver los comandos. Y acá, por ejemplo, me arroja datos como el dominio, como el rango. Más adelante podrán entender un poco de esto, derivadas parciales, límites y más información. Es decir, Wolfram Alpha arroja mucha información
porque yo no le estoy dando como tal ningún tipo de instrucción. Bien, vamos a ver otro tipo de comando. Por ejemplo, no recuerdo si Wolfram entiende bien. Voy a, por ejemplo, a dividir esto aquí en x al cuadrado y lo voy a multiplicar por x más 1. Bueno, vamos a ponerle aquí, mejor algo de este estilo. X menos 1 al cuadrado. Y vamos a ver qué es lo que ingresa Wolfram. Observen esto, muchachos, que Wolfram ya nos muestra. Yo lo que quiero escribir, a ver, lo que quiero escribir es y igual a x dividido todo en x menos 1 al cuadrado por x más 1. ¿Eso fue lo que escribió Wolfram? No, ¿cierto? Observen, eso no fue lo que escribió, él esto lo está poniendo multiplicando. Pero ¿por qué si yo acá le puse una barra de división? Lo que les dije hace un momento. Él entiende que x va a estar dividido solamente en la primera expresión. Aunque aquí yo no le haya dado espacio, no le haya escrito nada diferente, él lo entiende así. Entonces aquí estaría mal escrito. Esta es una ventaja que tiene Wolfram, como les digo. Él me muestra cuál fue la entrada, qué fue lo que yo ingresé. Él me muestra eso. Y si lo que yo ingresé no coincide con lo que quería escribir, entonces ahí me doy cuenta que necesito arreglar esto. ¿Cómo arreglo esto? Muy fácil. Acá al inicio voy a poner un paréntesis abriendo y al final pongo otro paréntesis cerrando. Así cuando él va a leer la expresión, va a leerlo así. X dividido en ¿qué? En lo que está en este paréntesis, que es toda esta expresión. ¿Bien? Y observen, vamos a dar aquí Enter y ahora veamos qué escribe Wolfram. Observen que ahora sí escribió lo que yo quería que escribiera. ¿Vale? Entonces, si bien este no es un curso de programación, sí es importante que aprendamos a conocer algunas herramientas. Por ejemplo, bueno, por lo menos en alguna oportunidad estábamos hablando de la calculadora. Estábamos usando la calculadora, ¿cierto? Y algo que yo les decía es que la calculadora es importante conocerla, saber qué hace, saber qué no hace, saber cómo interpretar resultados, ¿sí? Porque de nada sirve tener la calculadora si no sé utilizarla. Igual acá con estos programas, igual con GeoGebra, igual con cualquier otro programa. De nada sirve si yo tengo disponibles las herramientas, pero no sé utilizarlas. Wolfram es una herramienta muy buena. De hecho, si ustedes van acá directamente al logo de Wolfram, aparece esto. O tan pronto ingresan en Wolfram, aparece esto. Y acá les dice, bueno, estos son herramientas computacionales que tienen un montón de cosas en las cuales se puede mirar. Por ejemplo, acá aparece matemáticas. Entonces, soluciones paso por paso. Matemática elemental, álgebra. Acá tenemos el plotting es como mapeo o como tal una forma de decir graficar, bueno, plotting y graphics. Tenemos cálculo y análisis, geometría, ecuaciones diferenciales, estadística y hay más. Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología hay varias cosas. Hay cosas como física, como química, cosas de ingeniería, ciencias computacionales, ciencias de la tierra, materiales, no sé. Hay un montón de cosas, entonces dependiendo de su carrera, es posible que pueda encontrar alguna herramienta aquí. Por ejemplo, acá, vida diaria, también hay como algo de salud personal, no sé, aparece algo de entretenimiento. La verdad no he mirado todas las herramientas que tiene aquí Wolfram. Hobbies, cosas así. Entonces, de pronto usted puede explorar y acá hay más cosas, hay más cosas. Por ejemplo, los que sí he mirado yo es por el lado de matemáticas. No sé, por ejemplo, física, ¿qué puedo hacer en física? Entonces yo quiero resolver algo de física, voy y busco en la herramienta ahí, busco en física y acá, por ejemplo, aparece así, ejemplos para física. Bueno, acá tiene algunas cosas. Entonces, por ejemplo, acá aparece cómo escribir algunos comandos. Entonces acá como, bueno, mecánica, ondas y oscilaciones,
cosas de estática, electromagnetismo. Entonces, bueno, ahí habrá que ver qué se ingresa y, y qué calcula, ¿no? ¿Qué calcula, qué hace, qué no hace? Entonces, bueno, es una herramienta bastante potente, pero igual hay que saberlo usar. Si de pronto en algún momento uno no tiene mucha idea de cómo usar algo, por ejemplo, voy aquí a álgebra, quiero hacer algo, pero no sé cómo escribirlo. Entonces, por ejemplo, quiero que me resuelva una ecuación. Acá vemos un ejemplo, ¿sí? Para resolver un polinomio. Entonces le escribo así, solve y pongo el polinomio igualado a 0. Si quiero un sistema de ecuaciones, que me resuelva un sistema de ecuaciones, por ejemplo, para álgebra lineal, ¿cómo lo escribo? Escribo la primera ecuación, coma la segunda ecuación, y si tiene más ecuaciones, sigo escribiendo. A ver, por ejemplo, aquí vamos a darle clic y observo que directamente él me arroja acá bueno, vamos a agregarle acá menos z, acá vamos a agregarle más 2z, coma, y ponemos una tercera ecuación y voy a poner 2x menos z igual a 3. Y vamos a darle enter a ver qué arroja. Y acá nos arroja la solución. X vale 17 cuartos, Y vale tanto y Z vale tanto. Bien. Acá tiene una limitante y es la siguiente. Si ustedes van acá en esta parte dice solución paso por paso. Si yo le doy primo acá en solución paso por paso, acá empieza arrojándome algunos pasos. Pero dice, bueno, para desbloquear la solución, vaya a la versión Pro, es decir, acá es donde le dice, bueno, si quiere todos los pasos, tiene que comprar la versión Premium. Pero de hecho, si yo lo que necesito son resultados, no necesito el paso a paso, con esto sería suficiente. Bien, eso sería suficiente. La limitante, entre otras cosas, es que hay algunas cosas como las gráficas en las cuales a veces no tengo toda la información que quisiera. Volviendo a nuestras funciones, por ejemplo, vamos a dibujar y igual a x elevado a la menos 5. Entonces, observen, ¿cuál es la limitante? La limitante precisamente es que no me deja tener una muy buena perspectiva, ¿cierto? No me deja tener una muy buena perspectiva. Para eso, tal vez, si ustedes observan acá, puedo hacer como un zoom, pero para hacer el zoom, ¿qué pasa? Nuevamente necesito la versión Pro. Entonces, ahí tengo una limitante. Para la parte de gráficas, es verdad que tengo limitante. Para lo que es parte computacional y la parte de análisis y álgebra, es muy bueno. Entonces, por eso vamos a complementar esto. Y es todo lo que estamos haciendo. Principalmente vamos a analizarlo en GeoGebra. Ahí les muestro un programa que puede ayudar a hacer algunas cosas. La parte gráfica, la verdad yo recomiendo que la trabajen en GeoGebra. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, x a la menos 3 y x a la menos 5. Como pueden ver ustedes, esto tiene una forma de este estilo. Vamos a poner la x a la menos 3. Ah, bueno, y no pusimos x a la menos 1, entonces vamos a poner x elevado a la menos 1. Vamos a ubicarla, ahí está. Esta es x a la menos 1. Esta es x a la menos 3. Como pueden ver, se ajusta más al eje cuando supera el 1. Cuando x es mayor que 1, la gráfica que está en negro se acerca más al eje. Y cuando pongo x a la menos 5, ¿qué ocurre? Que se acerca todavía más al eje. Todavía más al eje. Podemos ver este comportamiento. Pero de hecho todas las curvas son de esta forma. Es lo que nos interesa en este momento. ¿Cómo es la forma de estas curvas? Entonces, cuando n es impar negativo, ¿cómo son estas gráficas? Estas gráficas son así. Bien. Acá no voy a poner escala, simplemente voy a poner la forma. ¿Sí? La forma que tiene.
simplemente la forma que tienen. Entonces, bueno, acá seguimos analizando funciones potencia. Resulta que nosotros podríamos empezar a mirar otro tipo de funciones, otro tipo de, como tal, de exponentes. De hecho, esto no lo podemos encerrar en muchas familias, pero vamos a encerrarlo en las siguientes. Bien, acá tenemos quinto, ahora sí. Quinto, ¿qué pasa si n es de la forma, si n es de la forma 1 sobre p? Es decir, es un número racional, pero a la vez no es cualquier número racional. Y acá vamos a poner donde p es par. Es decir, si por ejemplo n es un medio, un cuarto, un sexto, etc. ¿Cómo son esas gráficas? Básicamente estas familias de funciones se agrupan por la forma que tienen. Sí, porque tienen una forma similar cuando se hace la variación del exponente. Entonces veamos, por ejemplo, aquí. X elevado a la 1 medio. Vamos a ver cómo entiende esto. Observen qué interesante. ¿Sí vieron como lo que ocurrió? Yo escribí como estábamos escribiendo antes. Simplemente X elevado a la y puse un medio. Y acá puso, lo que graficó fue X a la 1 dividido todo en 2. Acá tenemos otra muestra de que no es conveniente escribir de esta manera. Entonces acá, no recuerdo si en GeoGebra es mejor usar paréntesis o llaves. Vamos a empezar con paréntesis. Y vamos a poner aquí X a la 1 medio. Ahora sí, ahí está. Voy a quitar esta y tenemos acá X a la 1 medio que es raíz de X. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ponemos X elevado a la 1 cuarto? X elevado a la 1 cuarto. Y vamos a graficarla. Tiene la misma forma. ¿Qué ocurre? Que bueno, acá nuevamente, si ustedes ven el punto 1,1 es un punto bien importante porque es donde hay un cambio de comportamiento en casi todas estas gráficas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la raíz cuarta de X se acerca mucho más al eje Y en el intervalo de 0 a 1 y luego está un poco más, bueno, está mucho más abajo que la función raíz de X. Vamos a ir escribiendo eso también. Profe, ¿puede subir un poquito la pantalla para mirar la 4? Claro. Cuando n es impar negativo. Listo, profe. Entonces acá, si n es de la forma 1 sobre p, donde p es par, bueno, acá pongamos par positivo. ¿Cómo son estas gráficas? Todas estas gráficas son de la siguiente manera. Voy a exagerar acá un poco, pero lo que me interesa, como les digo, es el comportamiento. Esto, por ejemplo, sería x a la 1 medio, lo cual es raíz de x. ¿Cómo sería, por ejemplo, x a la 1 cuarto? Vamos a poner algo así. Esto sería x a la 1 cuarto, es decir, la raíz cuarta de x. ¿Bien? Tendría un comportamiento de este estilo y todas las demás tienen un comportamiento similar. Ahora, ¿cómo será el comportamiento de las funciones de la forma 1 sobre n? Bueno, perdón, donde n es 1 sobre p cuando p es impar positivo. Cuando p es impar positivo. Entonces vamos a ver. A ver, quiero que grafiquen estas funciones. Grafiquen un par de estas funciones. Van a graficar x a la 1 tercio
y x a la 1/5. Grafiquen estas dos y ya la graficamos aquí. Bueno, ¿listo? Listo, profe. Ahora vamos a ver. Acá entonces voy a cambiar este por 1/3, que sería raíz cúbica de x. Voy a quitar esta. La eliminamos. Voy a cambiar esta por x a la 1/5, que sería raíz quinta. La raíz cúbica de x, mucha atención con esta función porque servirá de ejemplo más adelante para algunas cosas que iremos a analizar en derivadas. Esta función raíz cúbica de x, observar el comportamiento que tiene. Y la función x a la 1/5 tiene un comportamiento muy similar, ¿cierto? De hecho, ahí podemos ver el comportamiento es muy similar. Entonces, todas estas funciones son de este estilo. Vamos a poner aquí nuevamente el comportamiento que tienen. Sexto. Entonces, si n es de la forma 1 sobre p, donde p es impar positivo. Donde p es impar positivo. Entonces, esto tiene la siguiente forma. Más o menos todas tienen la forma que vamos a poner aquí. Vamos a dibujar mejor así. Así queda como más simétrico. Tienen esta forma. Todas van a tener esta forma. Todas van a tener esta forma que está aquí. ¿Vale? Se irán ajustando un poco más al eje dependiendo de la potencia. Bueno, pero ahí faltan todavía muchos números reales. De hecho, faltan infinitos números reales para analizar como exponente. Resulta que algunos de ellos no se pueden poner en una categoría porque empiezan a variar mucho. A ver, por ejemplo, acá tenemos x a la 1/3, pero ¿cómo será x a la 2/3? Vamos a graficarlo. Miren la forma que tiene x a la 2/3. ¿Cómo será, por ejemplo, x a la 2/5? Vamos a graficar x a la 2/5. Tiene también una forma parecida a esta. Pero, por ejemplo, si ponemos x a la 10/5, x a la 10/5 ya cambió la forma. ¿Sí? Es decir, no puedo simplemente ir escribiendo algo del estilo, porque depende de si yo pongo x elevado a la n, donde n es, no sé, un número par sobre un número impar. Acá esto puede cambiar mucho la forma dependiendo del número par e impar que tengamos, ¿sí? Por eso no podemos meter esto en una sola familia, porque pasó de tener esta forma a ser una parábola, por ejemplo.
Y si le sigo cambiando, vuelve y cambia. Es decir, si ya no le pongo 12 quintos. Observen, a la 12 quintos parece todavía es de la forma de una parábola, ¿sí? Entonces acá no es por eso conveniente. Si vemos todavía 4 quintos, se parece todavía algo de este estilo, pero entonces la familia es muy pequeña para tener, son solamente unos casos, ¿no? Son solamente unos casos, no merece mucho la pena analizarlo como una familia. Hay otras que son todavía más delicadas. Por ejemplo, si ponemos acá ahora el par en el denominador y ponemos el impar, por ejemplo, 3 medios, así. Observen, solamente arrojó algo hacia la derecha. Solamente arrojó algo hacia la derecha, de la forma 3 medios. Y si seguimos aumentando esto, por ejemplo, si ahora son 5 medios, ahora esto ya parece más como una rama de una parábola. Si pongo 7 medios, sigue pareciendo la rama de una parábola o algo así. Bueno, vamos a poner 7 sextos. Parece, no sé, algo incluso como si fuese una recta. Entonces aquí cambia el comportamiento. Digamos, si pongo 3 sextos, ahora es como una raíz cuadrada. Cambia muchísimo el comportamiento dependiendo de cómo ponga los exponentes. Y si esto llega a ser negativo, es todavía más delicado. Por ejemplo, si ponemos, vamos a poner acá tercios y acá vamos a poner 2 tercios. Tenemos esta gráfica. X a la 2 tercios, a la menos 2 tercios. Pero ¿qué pasa si en vez de ser aquí 2, ponemos 4 tercios? Tiene más o menos esta forma. ¿Qué pasa si en vez de 4 ponemos menos 6 tercios? Aquí ya es X a la menos 2. Tiene un comportamiento un poco más, de momento, un poco más controlado, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, por lo menos cuando tenemos, a ver, algo del estilo, ya no menos 2, ya no con índice par, sino ahora con denominador impar, por ejemplo, 2 tercios. Creo que esto era lo que habíamos hecho antes. Perdón, ahora con denominador par. Vamos a poner acá medios y acá vamos a poner simplemente 1. Vuelve a aparecer solamente una rama, una parte de la derecha. Si ponemos acá 2, ya aparece 2 ramas. Si ponemos nuevamente aquí, por ejemplo, menos 3 medios, dice que la operación no es válida. X, a ver, no sé si escribimos algo mal acá. Igual vamos a ver, elevado a la menos 3 medios. Ahí está. Si ya continuamos a menos 4 medios, ahora tiene este otro comportamiento. Vean cómo va cambiando. Al principio era una sola rama, luego eran 2 ramas, una en el primer cuadrante, otra en el tercer cuadrante. Ahora son otras dos gráficas, una en el primero y otra en el segundo. Es decir, esto va cambiando mucho. Por lo tanto, no merece la pena meter estas funciones dentro de una familia como tal. Esta función va a ser importante también, vamos a ponerla como un caso, y no tanto por la importancia que tenga en términos de la gráfica, sino por la importancia que va a tener más adelante también en la parte de límites y en la parte de derivadas. X a la 2 tercios tiene un comportamiento de este estilo. Acá hace algo así. A ver, acá voy a exagerar un poco con la parte de las curvas, pero es para que se vea bien marcado el comportamiento. Bien. Como les dije, muchachos, la intención que tenemos con este capítulo de funciones, precisamente ¿cuál es? Es hacer un catálogo de funciones, es decir, poder tener a la disposición funciones que tengan ciertas características. Por eso es importante conocer las formas que tienen, los comportamientos
y características como puntos de corte, asíntotas, etc. Entonces, vamos a continuar acá con el análisis de algunas familias de funciones. Estas serán las funciones potencia. Funciones potencia, vamos a abrir aquí el texto. Vamos acá a abrir el texto y vamos a analizar otro tipo de funciones antes de continuar. A ver, eso está muy adelante. Iremos a funciones trascendentes. Entonces, bueno, vamos a definir cómo encontrar los puntos de corte para proceder con esta parte de combinaciones de funciones y a escribir algunos resultados de cómo obtener nuevas funciones. Acá precisamente ya analizamos las funciones potencia, ¿cierto? Las formas que tienen dependiendo del tipo de exponente que tiene. Entonces vamos a escribir primero cómo hallar algunas características. Entonces, cómo hallar puntos de corte. De corte con los ejes. Entonces, sea f de x igual a y una función. Para hallar punto de corte con dos puntos. Primero, el eje X. Hacemos y igual a 0 y resolvemos la ecuación f de x igual a 0. ¿Cierto? Hacemos que y valga 0 y resolvemos esa ecuación. Segundo, para hallar puntos de corte con el eje Y, hacemos x igual a 0 y resolvemos. Bueno, básicamente vamos a decir más bien lo siguiente y evaluamos. Y evaluamos, simplemente así. Esto nos va a permitir hallar puntos de corte con los ejes. Quiero entonces que hagan este par de ejemplos y ya los revisamos. Profe, espere, ¿puede bajar un poquito la esta, por favor? Gracias. Ahí. Ya. ¿Listo? A ver, quiero que trabajen con estos dos ejemplos. Hallar puntos de corte con los ejes en las funciones, en las siguientes funciones. Primero vamos a trabajar con f de x igual a 3x al cuadrado menos 2x menos 5. Y segundo, vamos a trabajar con la función f de x igual a 1 menos 2x sobre x al cuadrado más 1. Quiero que trabajen con esas dos funciones. Hallar solamente puntos de corte.
Profe, ¿Sí? hola, bueno, yo ya la grafiqué, la primera. Pero ya halló los puntos de corte. Ah, no, perdón. La instrucción es hallar los puntos de corte. Vale. ¿Listo? ¿Cómo les fue? A ver, en el primer caso. Vamos a ver. ¿Alguien? Corte con X, 5 tercios y menos 1. A ver. Y el corte con Y menos 5. Bueno, ojo con lo que estamos diciendo. Ya les voy a decir por qué. Solución. Primero, entonces tenemos, vamos a hallar el corte con X. Para hallar el corte con X igualamos la función a 0, ¿cierto? Hacemos f de X igual a 0. Entonces tenemos 3X al cuadrado menos 2X menos 5 igual a 0. Vamos a poner esto en la calculadora. Ecuación cuadrática tenemos 3 menos 2 y menos 5. Y tenemos X igual. A ver, acá deberían salir 2, pero vamos a ver X igual a 5 tercios. Son las raíces. Y X igual a menos 1. Entonces acá X1, X2 a menos 1. Mucha atención a lo siguiente, muchachos. Puntos de corte con el eje X. Los puntos de corte con el eje X no son menos 1 y 5 tercios. No. Son menos 1,0 y 5 tercios, 0. Porque son puntos. ¿Bien? Son puntos de corte. Y como hablamos de puntos de corte, tenemos que responder con puntos. Coordenadas de puntos, parejas ordenadas. Entonces, tener cuidado con ese detalle, que a veces ese detalle puede ayudar a cometer errores. Por ejemplo, si en un examen saliera, no sé,
un punto de corte con el eje X de la siguiente función es. Y, por ejemplo, entre las opciones apareciera -1. A ver, no sé. Voy a poner, un punto de corte de esta función con el eje X es A igual a, vamos a poner X igual a -1. B, X igual a 2. C, X igual a 1. D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál escogen ustedes? Repito, Las anteriores. la instrucción o la pregunta es la siguiente. De los siguientes, ¿cuál es un punto de corte con el eje X? Ninguna de las anteriores, profe. ¿Por qué? Ninguna, Porque no es porque están tanto un preguntando el sino punto de corte. Porque estoy preguntando por punto, ¿cierto? Y esto no es un punto. No es un punto, es un valor. De hecho, más allá de ser un valor, incluso es una ecuación. Incluso si, por ejemplo, otra opción apareciera simplemente el -1, el -1 así, tampoco. ¿Por qué? Porque no es un punto. Entonces, esos detalles para que los tengan en cuenta, ¿no? Ahora vamos al corte con el eje Y. Corte con el eje Y. Entonces, para el punto de corte con el eje Y, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos entonces la función, recordemos la función es f de x igual a 3, x al cuadrado menos 2x menos 5. Entonces evaluamos la función en 0, ¿cierto? Evaluamos la función en 0. Entonces encontramos que esto es menos 5, ¿cierto? Evaluando esto en 0 da menos 5. Por lo tanto, ¿cuál es el punto de corte con el eje Y? El punto de corte con el eje Y es 0, menos 5. Igual, punto de corte. Estamos hablando de puntos. Entonces ahí tenemos punto de corte con el eje Y. Bien. Vamos al segundo ejercicio. Solución del segundo ejercicio. ¿Cómo era la función? F de x igual a ¿qué? 1 menos. 1 menos 2x sobre x a la 2 más 1. Sobre x al cuadrado más 1. Sobre x al cuadrado más 1. Bien. Entonces, ¿cómo hallar los puntos de corte para este caso? Igual. Vamos a empezar. Primero, corte con X. Entonces, puntos de corte con el eje X, ¿qué hacemos? Igualamos toda la función a 0, ¿cierto? Entonces acá tenemos 1, así X al cuadrado más 1. Bien. Ahora, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Podríamos pasar a multiplicar lo que está. Ah, no. A ver, entonces podemos escribir 2x sobre x al cuadrado más 1 igual a 1, ¿verdad? De donde podemos hacer la siguiente operación. 2x es igual a x al cuadrado más 1. ¿Sí? 2x es igual a x al cuadrado más 1. Entonces, aquí pasamos todo a un solo lado. Entonces tenemos x al cuadrado más 1 menos 2x más 1 igual a 0. ¿Verdad? Vamos a poner esto en la calculadora. Tenemos coeficientes 1, menos 2 y 1. Tenemos una solución que es x1 igual a 1. Y bueno, ambas son repetidas, ¿no? Y x2 es igual a 1. Es decir, ambas raíces son la misma. Por lo tanto, solamente aparece acá un punto de corte con el eje X. ¿Cuál es ese punto de corte? 1,0.
1,0. Ahora vamos a el punto de corte con el eje Y. A ver si tiene puntos de corte con el eje Y. Entonces, cortes con Y. Cortes con Y, vamos a evaluar la función en 0. Es decir, tenemos f de x igual a 1 menos 2x sobre x al cuadrado más 1. Evaluando esto en 0, ¿cuánto da? 1. 1. Perfecto. Conclusión, punto de corte con el eje Y. ¿Quién es? 0,1. ¿Bien? Y ahí tenemos los puntos de corte con los ejes. Bueno, ahí en este momento, importante muchachos, tener en cuenta también que hablamos de puntos de corte. Precisamente de esa manera estamos hablando de puntos. Entonces hay que responder así, no podemos responder con simplemente valores. Entonces, tener eso presente. Vale, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Vamos a hablar de combinaciones de funciones. Aprovechando que ya conocimos algunas funciones en los ejemplos de la clase pasada y también en estas funciones potencia, la pregunta es cómo se puede hacer para generar nuevas funciones. Es decir, si yo ya conozco algunas funciones, ¿será que puedo construir nuevas funciones? Y la respuesta es que sí. Entonces, tenemos lo siguiente. Si f y g son funciones, entonces también lo serán dos puntos. Primero, la suma de funciones es función. Segundo, la resta de funciones también es una función. Tercero, el producto de funciones también es una función. Y cuarto, el cociente de funciones también es una función. Acá, haciendo salvedad, bueno, hacemos la siguiente salvedad, donde g es diferente de 0, ¿sí? La función g de x es diferente de 0. Si tengo entonces funciones, la suma, resta, producto y cociente son funciones. Y ojo, ¿cómo analizar los dominios de estas funciones? Entonces, para estas de aquí, bueno, para estas primeras tres, el dominio de la función resultante es la intersección de los dominios. Ese es el dominio de la función resultante. ¿Sí? El dominio de la función resultante. ¿Y cuál es el dominio de la función cociente? Es la intersección de los dominios, exceptuando los valores que anulan, es decir, que hacen 0, la función g de x. Entonces, claro, si yo ahora tengo algunas funciones de las cuales conozco su dominio, puedo conocer el dominio de la nueva función. Bien, esto en algunos casos no es, en estos primeros casos no tiene tanta trascendencia por lo siguiente. Supongo que tenemos la función f de x que es 1 sobre x menos 2. Y por acá tenemos la función g de x, que es la función 2x sobre 3x más 1. Así. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una función suma, la función suma, que será una nueva función h de x, ¿quién es esa función suma? Simplemente esto que está aquí, hacer la suma. Así lo puedo dejar escrito incluso. Pero lo que me interesa ahora es analizar el dominio. ¿Cuál es el dominio de f? El dominio de f son los reales excepto el 2.
Y el dominio de G son los reales excepto el menos un tercio. Entonces, claro, cuando yo tengo esta presentación de la función h, puedo observar que para que esto esté bien definido, ni este denominador puede ser 0, ni este puede ser 0. Es decir, cada una de las partes debe estar bien definida. Entonces podría calcular el dominio aquí directamente. Sin embargo, también puedo hacerlo con la intersección de estos dominios. Haciendo la intersección de estos dominios, se puede establecer que el dominio de h es el conjunto de los reales, excepto el menos un tercio y el 2. Con cualquiera de las dos formas. Entonces acá tenemos dos funciones que al sumarlas me da una función adicional. Estoy generando nuevas funciones a partir de las funciones que teníamos inicialmente. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver. Profe, ¿podría subir un momentico? Claro que sí. ¿Qué otras formas tenemos de generar funciones? Entonces, una es a través de suma, resta, productos y cocientes. Otra forma será a través de la composición de funciones. Bien. La otra forma de generar funciones, y vamos a empezar aquí, y para la clase de mañana, por favor lean un poco de esto, es a través de la composición de funciones. La composición de funciones, para definirse, tiene que tener unas características bien específicas. Entonces, tenemos lo siguiente. Sea f una función con dominio vamos a ponerle acá de una vez dominio D mayúscula con dominio D mayúscula. Bueno, vamos a ponerle aquí una n. Sean f una función con dominio D mayúscula y g una función con dominio, vamos a poner dominio E y rango F. Son conjuntos. E, D y F son conjuntos. Rango F. Se define la compuesta, la función compuesta, se define la función compuesta, se denota como F, una bolita con posición G, y así se lee, F con posición G o F compuesta G. Se define la función compuesta como la función compuesta F con posición G de X se define como F evaluado en G de X. Acá algo que es importante. Para que esta compuesta
esté bien definida, para todo X en el conjunto del dominio de F, es necesario que el conjunto de la imagen de G, es decir, la función F, el conjunto de F mayúscula, sea un subconjunto de D mayúscula. Claro, ¿por qué? Observen la forma que tiene esto. Acá tengo F evaluado en G de X. Es decir, yo voy a darle un valor primero a G de X, y ese valor G de X, si lo vemos como un diagrama sagital, vamos a tomar cada uno de estos conjuntos como el conjunto de los reales, ¿bien? Entonces, suponga que la función G tiene este dominio. Este es el que estamos llamando E mayúscula. Y la función G mapea todo su dominio acá en un conjunto que será su imagen, llamémoslo F mayúscula. ¿Bien? Pero por otro lado, esto sería la función G, que es la que actúa primero. Por otro lado, tenemos de una forma diferenciada la función F. La función F, que tiene su dominio, acá este dominio es el que llamamos D mayúscula. Entonces, ¿qué ocurre? Suponga que yo tomo un punto que está en el dominio de G, es decir, está en el conjunto E. Pero este punto, cuando yo lo calculo mediante G, no cae en el dominio de F, no cae en el conjunto D. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tomo este punto, llamémoslo X, a este llamémoslo T, entonces cuando yo calculo G de X, esto es T. ¿Bien? Esto va a ser T. G de X es T. Pero ¿qué pasa? Que T puede o no estar en el dominio de F. Entonces, como lo que tenemos acá en el diagrama, si no está en el dominio de F, acá esto no existe. ¿Sí? Simplemente F no lo puede llevar allá, porque no está cayendo dentro de su dominio. ¿Vale? No está cayendo dentro de su dominio. Entonces, este punto no lo puede procesar, la compuesta. Pero, por ejemplo, si tomo otro punto por aquí, llamémoslo A, y este punto A lo lleva aquí a su imagen, que será un punto B, entonces ahora tengo la composición F de G de A. Y G de A estamos diciendo que es una cantidad D. Pero B sí está cayendo en el dominio de F. Como sí está cayendo en el dominio de F, entonces F puede tomar este valor B y llevarlo aquí a su imagen. Puede llevarlo acá. Es decir, esto efectivamente va a existir. Llamemos a este punto final C. Es decir, esto va a ser C, lo cual va a existir y no hay problema. Entonces, la compuesta, para que esté bien definida, necesitamos tomar aquellos valores del dominio de la función G, de la función interna, aquellos valores del dominio que hacen que la imagen caiga en el dominio de F. El dominio de la función compuesta en general no es un dominio fácil de comprender y tampoco es fácil de calcular en todos los casos. La próxima clase vamos a empezar con esto, hablando del dominio de la función compuesta, y vamos a ver algunos detalles a tener en cuenta. ¿Bien? Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy.